Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a levantar nuestras Biblias para hacer nuestra declaración de fe, haciéndolo convencidos de que todo lo que declaramos es verdad y que todo lo que dice este libro se cumplirá en nuestras vidas. Amén. Así que decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien, pues para comenzar quiero que vayamos a las Escrituras y que leamos la parte de una historia. Esa historia es muy conocida y se encuentra en Lucas capítulo 15, versos del 25 al 32. Lucas capítulo 15, versos del 25 al 32. El título de este mensaje se llama Un encuentro con la gracia. Repitan conmigo: un encuentro con la gracia. Muy bien, y antes de continuar, los niños pueden salir, todos los chiquitos pueden salir a sus clases rápidamente. No, hermano, usted no, usted aquí, tranquilo. Listo, muy bien. Ya estamos ahí todos. Lucas capítulo 15, versos del 25 al 32. Dice así: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar el becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Verso 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muy bien. Esta historia es una historia ya muy conocida, tal vez la mayoría de aquí la conoce. Es la historia no del hijo pródigo, sino la historia del padre amoroso, porque habla más de un padre amoroso, habla un poco más de un padre amoroso que de dos hijos que se encontraban un poco perdidos. Porque ahí en esta historia no solo el hijo menor que había consumido los bienes, este hijo menor llegó un día con el padre y le dijo: ¿sabes qué, padre? Quiero la parte de mi herencia que me corresponde. En ese entonces, en el contexto judío, que un hijo menor viniera y pidiera la herencia a su padre antes de que el padre muriese, era una falta de respeto muy grande. Es como si le estuviera diciendo al padre: padre, deseo que te mueras para que me des parte de la herencia e irme con ella. Entonces es lo que estaba pasando acá. Se acerca el hijo menor y le pide su herencia. Después de que el padre se la da, el hijo se va lejos y malgasta todo su dinero en fiestas, parrandas, en mujeres, en vicios, etcétera, etcétera. Después dice la palabra de Dios que volviendo en sí, esta palabra volviendo en sí significa arrepentido, arrepentimiento. Cambió su manera de pensar, cambió su manera de hacer las cosas y dijo: en la casa de mi padre estaba mucho mejor. Allá tan solo sus criados comen mejor de lo que yo me encuentro comiendo ahora. Él se encontraba ahí cuidando algunos cerdos y decía que él deseaba siquiera comer de la comida que comían los cerdos. Para los judíos,
estar entre cerdos. Es decir, ellos no podían tener nada que ver con los cerdos. Ellos no podían ni siquiera tocar el cerdo. Era algo desagradable. Así que ese hijo menor que había malgastado todo se encontraba en la peor etapa de su vida. Se encontraba en lo más bajo de lo bajo que pudiera estar su vida. Así que volviendo en sí, dice que viene y regresa con su padre. Y que el padre lo vio cuando venía y estaba lejos y salió a su encuentro. Y le dio un beso y le dio un abrazo y lo recibió gozosamente. Y llamó a sus criados y le dijo: vengan, vístanlo, pónganle un anillo y pónganle sandalias. Porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto. Es como si hubiera estado muerto y ha vuelto a la vida. Así que hicieron una fiesta, pero una fiesta en grande. Había música, había comida, había invitados. Entonces en eso, que el hijo mayor, que se encontraba un poco ocupado en las labores del padre, cuando viene a casa, escucha la música, escucha todo lo que está pasando y se molesta. Se molesta porque se siente un poco celoso. Yo puedo notar que está un poco celoso de cómo él, que siempre ha estado en la casa de su padre, que siempre le ha servido, que le ha obedecido en todo, y su padre dice que nunca le ha dado ni siquiera un corderito, un becerro, un chivo o cualquier cosa para hacer una fiestecita ahí con sus amigos, para pasarla bien, pobrecito, ¿no? Todos digan: Muchas veces eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces nos pasa que estamos demasiado preocupados, demasiado ocupados en las cosas, en las labores domésticas. Muchas veces estamos muy ocupados creyendo que estamos sirviéndole a Dios, creyendo que estamos haciendo las cosas para Dios, pero muchas veces con un mal pensamiento, con un mal fundamento. Por otro lado, están esas personas que tienen la sensación, esa sensación de que a mí Dios no me escucha. Esa sensación de que a mí Dios no me oye, a mí Dios no me responde, a mí Dios ni siquiera me pela. Esa sensación de que Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, menos a mí. Y más cuando te das cuenta que Dios está haciendo cosas buenas con otras personas, cuando ves que Dios está restaurando las familias, cuando escuchas que por un milagro de Dios restauró un matrimonio que se encontraba casi perdido, y tú dices: ¿por qué el mío no? ¿Por qué no? Cuando escuchas que Dios hizo un milagro con una persona que estaba enferma y tú tienes años, tú tienes tiempo batallando con esa enfermedad y vienes a la iglesia y dices: ¿pero por qué conmigo no? ¿A algunos aquí les ha pasado eso? ¿Sí o no? Aunque no levanten su mano, yo sé que sí. Porque no creo que el Señor me haya dado una palabra para hablarle a alguien del cual no le ha pasado ese caso. Así que yo estoy seguro que aquí a todos, o más de alguno, porque es algo súper constante en la vida de un cristiano, pasar por esa situación, pasar por esas situaciones en donde te encuentras un tanto frustrado con esta sensación de que a ti Dios ya no te escucha, a ti Dios ya no te oye, que Dios no te responde, que Dios ayuda a todos los demás menos a ti. Y por otro lado está aquellas personas que se encuentran trabajando constantemente, que saben que pertenecen que son hijos de Dios y que se encuentran constantemente haciendo labores para Dios, haciendo un servicio para Dios, sirviendo al Señor, pero no se dan cuenta de la cosa más importante. No se dan cuenta que el fundamento, el corazón con el que lo están haciendo tal vez no es el correcto, y todo eso termina frustrándonos, termina frustrando a las personas, y nos terminan que nos alejemos de Dios, termina haciendo que retrocedamos, cuando nuestro enfoque, cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente no está enfocada en las cosas correctas. Eso termina haciendo que nos apartamos de Dios. A lo largo de los últimos años he aprendido que todos los que estamos aquí podemos tener el mismo Dios, pero la manera en que nos relacionamos con Él determina la diferencia de cada uno de nuestro Dios. Lo voy a repetir otra vez. Me he dado cuenta que todos nosotros, los que estamos aquí, podemos tener el mismo Dios. Podemos haber aceptado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. El Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero la manera en que nos relacionamos con ese Dios determina la diferencia que hay entre el Dios de cada uno de nosotros. Porque muchas veces nos relacionamos con Dios de manera incorrecta.
está aquel que sabe que hay un Dios que existe, un Dios que es bueno, pero conmigo no es bueno. Ese Dios que hace milagros, ese Dios que cumple sus promesas, ese Dios que sana enfermos, ese Dios que hace cosas sorprendentes con todos menos conmigo. Recuerdo una etapa hace algunos años donde yo me sentía así poderosa, de esas veces que sientes la presencia de Dios y además está la bendición de Dios, donde ves que Dios está haciendo cosas en tu vida y no solamente lo crees, sino que aparte lo sientes, es evidente, se siente en el ambiente, se siente en todo lo que haces. Cuando caminas sabes que hay un ángel a tu lado y de repente, justo cuando estás sintiendo en ese momento, recuerdo que en esa ocasión todo cambió. Incluso yo le comentaba en una ocasión a una persona, me siento así, me siento muy bien, me siento como poderoso, siento la presencia de Dios, siento que Dios está obrando. Y él me dijo, disfrútalo, porque llega un momento que eso se deja de sentir. No quiere decir que ya no es, que ya no existe, que ya no está, simplemente se deja de sentir. Y sí, dicho y hecho, al poco tiempo empecé a sentir eso. Y es muy frustrante porque sientes que Dios a ti no te escucha. Sientes que Dios a ti no te ve, que Dios no está al pendiente de las situaciones por las que estás pasando. Y eso muchas veces, cuando no tienes la mentalidad correcta, cuando no crees de forma correcta, cuando no ves al Dios correcto, cuando no te relacionas con Dios de la manera correcta, termina frustrándote, termina desgastándote y hace que pierdas las fuerzas, hace que dejes de orar, hace que pierdas las ganas de venir a la iglesia, hace que dejes de leer la Biblia. Y eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que vuelves a tu lugar de refugio, de ese lugar del que querías salir, de ese lugar del cual saliste para buscar a Dios, pero como no lo encontraste, regresaste de esa situación que has venido batallando tiempo con tiempo y de la cual desesperadamente has buscado a Dios para que te ayude. Pero al relacionarte, al tener un conocimiento incorrecto de Dios, te has frustrado y has regresado a esa situación. Has huido, te has ido de casa. No has entendido que un encuentro con la gracia puede hacer una diferencia. Has tenido tal vez un encuentro con una religión, has tenido tal vez un encuentro con la fe de otras personas, has tenido un encuentro con milagros de otras personas, pero cuando tienes un encuentro con la gracia es cuando se hace evidente en tu vida la gracia y el poder de Dios. Es cuando hay cambios, es cuando cosas empiezan a pasar en tu vida, es cuando empieza a haber una transformación, es cuando se empieza a hacer evidente la presencia de Dios y la gracia en tu vida. Por eso el título de un encuentro con la gracia. Yo quiero hablarte de algunas personas que tuvieron ese encuentro con la gracia y que nunca más volvieron a ser igual. Hay en la Biblia un caso. Bueno, antes de esto, quiero contarte una historia. Cuando yo era adolescente, aprovechando que estamos hablando del hijo pródigo que se va de casa y que después regresa y todo esto, cuando yo era adolescente tenía un amigo que en ese entonces era de mis mejores amigos. Él vivía muy cerca de mi casa, vivía muy cerca de ahí, así que constantemente nos veíamos, pasábamos tiempo juntos y éramos mejores amigos. Y recuerdo que un día llegó y tocó la puerta, entonces yo abrí y él estaba ahí, con su cara como un poco molesto y como triste, y así como yo le abrí la puerta y él y yo así como, ¿qué pasó? Y él como, adentro te explico, como queriendo entrar, y yo como, déjame entrar, y yo, bueno, pásale. Y ya pasó y se sentó en el sillón, y le digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Me dice, me salí de mi casa. Y le dije yo, sí, ya sé que te saliste de tu casa, pues por eso estás aquí en mi casa, porque te saliste de tu casa. Me dice, no, me peleé con mis papás, me fui de la casa, mis papás me hicieron esto y esto, salí mal por esto. Y me dice, ¿me puedo quedar aquí? Y yo ya lo conocía a él, entonces dije, sí, cualquier cosa, te puedes quedar aquí sin problema. Y me dice, bueno, ¿jugamos Xbox? Le dije, sí, jugamos Xbox. Y empezamos a jugar y estuvimos ahí un rato. Y él no había comido. Y en la casa no había nada para comer.
Entonces me dijo, tengo hambre. Y yo le dije, no, pues no hay nada para comer. Y seguimos jugando. Ya sabes que cuando uno se entretiene con el Xbox, con el celular y todo eso, como que se olvida del hambre y todo se pasa. Así que estamos jugando ahí, y en su casa tienen así como un balconcito. Tocó que ese día estaban haciendo carne asada. Y el viento traía un poco del olor a la carne asada. Y yo le dije, oye, están haciendo de comer ahí en tu casa, ¿verdad? Y él me decía, sí, están haciendo carne asada, así como todo molesto. Pasó un tiempo más y se levanta y dice, ya me voy. Le digo, ¿a dónde vas? Me dice, a mi casa, tengo hambre. Y regresó a su casa. Se le había pasado el enojo, ya se había contentado con sus papás, así que dijo, tengo hambre, así que vuelvo a mi casa. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía su casa. Él sabía que iba a ser bienvenido otra vez a su casa. Él sabía que a pesar de lo que había pasado, él podía regresar a su casa y podía comer ahí. Tenía todo lo que en otra casa tal vez no iba a tener. Y eso es muy parecido a lo que pasa con la historia del hijo pródigo. Se da cuenta que en su casa estaba mejor, así que regresa. A nosotros muchas veces nos pasa igual, constantemente. Yo creo que son pocos los casos a los que no les pasa así, en el que venimos a Dios porque algo anda mal, venimos a Dios porque necesitamos algo de Él, venimos a Dios porque creemos que Él nos puede ayudar en eso. En cierta forma podemos decir que venimos a Dios hasta por conveniencia. ¿Y saben algo? Dios lo sabe, y no solo lo sabe, sino que lo acepta. A Dios le gusta que hagamos eso. A Dios quiere que vayamos a Él cada que tenemos un problema. Dios quiere que volvamos así como mi amigo a su casa cuando nos da hambre, cuando necesitamos algo. Él lo sabe y lo acepta. Él no es un Dios orgulloso, no es un Dios que dice, no, ahora váyase para allá, nada más cuando te conviene. Él no es un Dios egoísta, sino que es un Dios amoroso. Es un Padre de amor que te acepta de regreso. No importa lo que estés pasando, no importa si lo buscas por conveniencia o no. Él vuelve y te acepta. Él lo sabe. Escuché hace unos días una canción que decía, si me buscas por conveniencia, si tú vienes a buscarme por conveniencia, le decía, entonces acércate un poquito más para que veas que yo tengo más para darte. Que lo que tú estás buscando en mí por conveniencia solo es una pequeñita parte de lo que yo te puedo dar. Así que acércate un poquito más para que veas todo lo que yo tengo para ti. Y ese es el corazón de Dios. Por eso Él quiere que nos acerquemos, no importa si es por conveniencia. Él quiere que nos acerquemos a Él, porque nuestra visión es un poco limitada. Lo que nosotros creemos y pensamos de Dios es un poco limitado a todo lo que Él puede hacer. En la Biblia tenemos un caso también de una sierva llamada Agar. Ella era una esclava del matrimonio entre Abraham y Sara. Así que un día se va huyendo de Sara, porque Sara la maltrataba. Entonces ella estaba embarazada de Ismael, y cuando andaba por el desierto, justo en donde se encontraba un manantial, un pozo de agua, le sale Dios al encuentro y le dice, ¿a dónde vas? Y Agar le dice, estoy huyendo de mi ama Sara porque me maltrata, porque la estoy pasando mal, porque estoy pasando un mal momento, así que estoy huyendo. Así que Dios le dice, regresa, porque tú llevas un hijo en tu vientre. Y bendice a esa sierva. Le dice, regresa con ella y sé obediente a ella. Y yo voy a bendecir tu familia. Tus hijos serán una gran nación y logrará establecerse a pesar de la oposición. Y le da una bendición grandísima a Dios. Así que ella hace lo que Dios le ordena, y le da el nombre a ese manantial como el Dios que todo lo ve. El Dios que todo lo ve y al cual yo he visto. ¿Cómo cambia la perspectiva? ¿Cómo puede cambiar esa perspectiva, esa visión acerca de Dios cuando tenemos un encuentro con Él, un encuentro con la gracia? Y quiero que me acompañen a leer otra historia que se encuentra en Marcos capítulo 2.
Marcos capítulo 2, versos del 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Por qué piensan así en vuestros corazones? Verso 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, verso 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera en que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. En esta historia Jesús se encontraba en la ciudad de Capernaum. Él estaba en casa y la gente supo que él estaba de vuelta, que él había llegado a casa. Así que toda la gente fue a visitar a Jesús y fue a su casa, y dice la Biblia que ni siquiera cabían ya dentro de la casa, que había gente afuera, había gente a la puerta esperando escuchar algo de Jesús, esperando un milagro, tal vez esperando una bendición. Así que venían este paralítico que no podía caminar yo creo que desde que él se acordaba nunca había podido caminar. Así que unos hombres traen al paralítico, y al ver que ya no hay entrada, al ver que ya no se podía, al ver que había mucha gente, decidieron hacer un hoyo en el techo y por ahí bajar al paralítico. Yo imagino que el paralítico iba porque necesitaba algo, iba a buscar a Jesús, y no solo él, sino tal vez toda la gente que se encontraba en ese lugar iba porque sabía que Jesús podía hacer algo por él. Creía que Jesús, en ese entonces Jesús estaba siendo reconocido por los milagros que hacía. La gente se asombraba por sus milagros. Predicaba el Evangelio, y cuando él predicaba el Evangelio, corazones eran transformados. Pero cuando él hacía milagros, podía cambiar la vida de algunas personas, pero hasta ahí. Así que Jesús siempre intentaba ir más lejos, siempre intentaba transformar la vida de las personas con el Evangelio, con la buena noticia, haciendo un cambio interno en el corazón, antes que hacer un cambio exterior y cambiar la vida de las personas de otra manera. Lamentablemente la gente solo lo buscaba, o mayormente la gente lo buscaba por esos milagros, por los milagros físicos, por los milagros exteriores, por esas necesidades. Pero Jesús sabía y lo aceptaba, y después que hacía un milagro siempre daba el Evangelio, siempre predicaba, siempre hablaba al corazón de las personas. Así que ese paralítico iba a buscar a Jesús por su pie, porque quería caminar, y unos hombres lo bajan por el techo, y cuando está ahí no le dice: ¿sabes qué? Levántate y anda, eres sano. Lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban algunos religiosos pensando: ¿quién es este? ¿Quién es este que dice que puede perdonar pecados, si solamente Dios es quien perdona los pecados? Pero Jesús, sabiendo quién era, sabiendo a quién pertenecía, sabiendo lo que podía hacer y permaneciendo en la palabra y en la voluntad de Dios, tuvo el poder, la autoridad para perdonar los pecados de aquel hombre. Es decir, Jesús fue al corazón. Jesús tocó el corazón de esa persona. Le dijo: tus pecados te son perdonados. El principal problema de tu vida, lo más importante, yo lo sano. Y para que vean todos que yo tengo autoridad para perdonar los pecados, también te digo: levántate y anda. Este paralítico había venido con Jesús porque quería simplemente caminar. Pero Jesús lo regresó a su casa siendo una persona nueva, siendo una persona viva. Lo había salvado no simplemente de quedarse así, sino lo había salvado de la muerte, lo había salvado de la esclavitud.
Jesús le dio un poco más, y precisamente es eso lo que Él quiere hacer con nosotros. Quiere que tengamos un encuentro con su gracia, que quitemos nuestra mirada de las cosas pasajeras y que pongamos nuestra mirada en su corazón, en su interior, en las cosas eternas. Vamos a Juan capítulo 4, versos 39 al 42. Juan 4, del 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta historia también es muy conocida por nosotros constantemente, la hemos estudiado y la hemos visto. Esta historia habla de una mujer que se acerca a un pozo de agua a sacar agua. Mientras tanto, Jesús ahí estaba descansando porque venía de un viaje largo. Así que sus discípulos fueron al pueblo a buscar alimento, y esta mujer venía bajando al mediodía, venía por agua al mediodía. Así que ahí estaba Jesús, y Jesús le pide agua y le dice: dame de beber. Y esta mujer se sorprende de que Jesús le pida de beber, porque le decía que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Esta era la mujer conocida como la mujer samaritana, y los judíos y samaritanos no se llevaban, no tenían relación, había un pique entre ellos, se detestaban mutuamente. Entonces Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me pedirías agua a mí, y yo te daría agua viva, y no tendrás sed jamás. Y eso es lo que Jesús quiere darnos agua viva. Y muchas veces nosotros nos desviamos buscando otra cosa, como esta mujer que no entendía lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le estaba hablando al corazón, y ella estaba pensando en cosas muy superficiales, y le dice: Señor, pero usted, ¿cómo va a sacar agua de ese pozo y me va a dar de esa agua viva si ni siquiera traen qué sacar? Pensando que Jesús le estaba hablando del agua del pozo, pero Jesús le estaba hablando de la palabra, le estaba hablando de su amor, le estaba hablando de su gracia, de un agua espiritual de la cual no tendría sed jamás. Así que le dice: llama a tu esposo. Y ella le contesta: no tengo esposo. Y le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y con el que estás hoy no es tu esposo. Una vez más, Jesús queriendo ir al corazón de esa mujer, diciéndole: yo te conozco el motivo por el cual tú tienes sed. Conozco el motivo por el cual aún no has saciado tu corazón. Conozco el motivo por el cual tú intentas llenar ese vacío con otras cosas. Conozco tus motivaciones. Jesús hablando a su corazón. Y ella le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Y después le empieza a hablar que sus antepasados adoraban en este monte, pero ustedes los judíos adoran en otro monte. Es decir, habla de otra cosa completamente diferente a la que Jesús le estaba hablando. Y me recuerda en ocasiones cuando de repente una vez me encontraba platicando con unos amigos. Y estábamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del amor de Dios. Y siempre cuando estamos hablando de algo importante, de repente sale esta pregunta: ¿y ustedes por qué no adoran a imágenes? O ¿y ustedes por qué no los dejan tatuarse? O ustedes, cosas que no tienen nada que ver con esa conversación, cosas que no tienen mucho que ver, cosas que no son importantes, cosas religiosas, y de repente buscamos esas cosas, nos desviamos a ese tipo de cosas, cuando lo más importante
Es lo que Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Ponemos barreras, ponemos barreras entre las personas y ponemos barreras entre Dios, y nos impide relacionarnos de la manera correcta con Él. Impide que tengamos un encuentro con la gracia. Impide que podamos hacer la diferencia en la vida de las demás personas. Así que la mujer samaritana le sale con un contexto religioso, con costumbre y con tradición, y le dice: nuestros antepasados adoraban en este monte, pero ustedes los judíos dicen que se debe de adorar en Jerusalén. Después le dice: cuando venga el Mesías nos explicará todas las cosas. Ni siquiera se había dado cuenta que estaba platicando, que estaba hablando, que estaba conversando con el Mesías. No se había dado cuenta que el Mesías se había acercado a ella, que el Mesías, que Jesús se había acercado a ella para que ella pudiera conocerlo. Muchas veces pensamos que hay que acercarse a Dios para conocerlo, cuando realmente es todo lo contrario. Cuando Dios se ha acercado a nosotros para que nosotros le conozcamos, nosotros no tenemos que acercarnos a Dios para conocerle. Él ya se ha acercado a nosotros porque quiere que lo conozcamos. Y justamente es lo que está haciendo Jesús con la mujer samaritana. Ella sabe por lo que está pasando, y Él se ha acercado para que lo conozca. En ese entonces le dice: me parece que tú eres profeta. Y después Jesús le revela que Él es el Mesías. Le revela y le dice: yo soy con el que hablas. Así que esa mujer sale corriendo, y dice la Biblia que deja su cántaro. El cántaro representa como esas veces, esas cosas con las que ella ha intentado saciar su sed. En ese momento tiene un encuentro con la gracia y su vida es cambiada completamente. En ese momento se convierte en la primera evangelizadora de Samaria, y no lo hizo con un mensaje elocuente, no lo hizo con un mensaje que tú digas poderoso, impactante. Simplemente fue al pueblo y le dijo: vengan a ver a este hombre que me ha dicho todo acerca de mí. Vengan a ver a este que me dijo todo lo que yo he hecho. Es decir, vengan a ver a este que me conoce. Vengan a ver a este que conoce, que se ha acercado a mí y que me conoce y que no me ha rechazado. Así que en eso vinieron la gran mayoría del pueblo vinieron a conocer a Jesús, y Él estuvo con ellos 2 días y les habló y les predicó, y muchos creyeron en Él, creyeron en el Evangelio, en el mensaje de la gracia. Y después le dicen a la mujer samaritana: hemos creído no por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros lo hemos conocido. Hemos creído no por lo que tú nos dijiste, sino porque nosotros lo escuchamos, lo conocemos y ahora hemos creído. La mujer samaritana tuvo un encuentro con la gracia, y en ese momento todo cambió en su vida, tanto que fue y les habló a otros acerca de Jesús. Y al conocerlo, conocer a las personas, conocer el conocimiento de las personas acerca de Jesús, cambió sus vidas también para ellos. Pero es necesario que lo conozcamos. Muchas veces queremos conocer a Dios a través de lo que otras personas dicen, a través de lo que otras personas cuentan, a través de la fe de otras personas. Pero lo importante es que nosotros tengamos un encuentro directo con la gracia, que tengamos una relación viva, una relación real, no una relación religiosa. Y para tener un encuentro no solamente de un día, no solamente de una ocasión, para tener un encuentro con la gracia, yo quiero marcar 3 pasos que yo considero importantes para tener todos los días un encuentro con la gracia, para constantemente estar viviendo con encuentros con la gracia, para vivir de cerca todos los días con el Señor, y que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas constantemente. Y me voy a basar en las historias que leímos hace un momento. El primer punto es pertenecer. Repitan conmigo: pertenecer. Muy bien, los invito a que me acompañen a Primera de Corintios. Primera de Corintios
12, versos 13. Muy bien. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Ahora el verso 27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La palabra pertenecer quiere decir, en otras palabras, quedarse en un lugar, esperar, durar, perseverar. No se crean, perdón, me equivoqué. Pertenecer es, en otras palabras, es ser propiedad de algo o alguien, formar parte de un conjunto o un grupo. La Biblia nos enseña que somos parte del cuerpo de Cristo, que Él nos ha hecho parte de su cuerpo, que nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, que le pertenecemos a Él, que somos de Él. La Biblia dice que Él pagó por cada uno de nosotros, que pagó por nuestros pecados, que pagó para hacernos libres, y que nos unió a Él, que nos unió junto con Jesús, que estamos unidos a un mismo cuerpo. Es decir, que pertenecemos, que le pertenecemos a Él, que somos tan parte de Él como Jesús mismo es tan parte de Dios, del Padre. De esa manera dice que le pertenecemos, y le pertenecemos porque somos muy valiosos para Él. Dice la Escritura que Él pagó un alto precio porque fuéramos parte de Él. Una de las mayores crisis que yo veo en la vida del cristiano es esto, que no sabemos que le pertenecemos, que no sabemos quiénes somos, que no sabemos que somos parte de Él. Todo esto radica en nuestra identidad. No sabemos qué tan valiosos somos para Él. No sabemos cuánto le amamos. Él dice que somos parte de su cuerpo. ¿Cuántos de aquí aman a su cuerpo? Yo creo que todos, ¿no? Que somos muy valiosos, tan valiosos que Él pagó con su Hijo para que fuéramos parte de Él y pertenezcamos a Él. Ahí en la empresa donde yo trabajo, para que realices tus labores, te dan un equipo de protección personal para que cuides tu cuerpo. Y siempre antes de comenzar labores hay una pequeña reunión donde se tocan algunos puntos importantes, y al final siempre hay una frase que dice: la seguridad ante todo. Antes que todo tienen que cuidar su integridad, tienen que cuidar sus cuerpos, y para eso te dan un equipo de protección personal en donde cuidan tus pies, te dan un pantalón especial para cuidar tus pies, te dan una camisa para cuidar tu cuerpo, tus manos, te dan guantes para que cuides de tus manos, te dan un casco para que cuides de tu cabeza, te dan lentes para que cuides de tus ojos, te dan tapones auditivos para que cuides de tus oídos, te dan una mascarilla para que cuides de tu nariz y de tu boca. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy valioso, porque el cuerpo es muy importante. Voy a hacer una subasta aquí, le voy a dar $1,000,000 al que me venda sus 2 piernas. $1,000,000 por sus 2 piernas. ¿Nadie? 2 millones. 2 millones por sus 2 piernas. ¿Quién me da sus 2 piernas por $2,000,000? Nadie, yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo muy valioso. Y así nos ve a Dios a nosotros como algo muy valioso, algo por el cual ha pagado un gran precio. ¿Y cuál es ese precio que pagó? Nada más y nada menos que con la sangre de su Hijo. Eso significa que ahora somos suyos, que le pertenecemos, que Él nos ama, que Él nos acepta, que ama como a su propio Hijo, que nos ama tal cual como lo ha amado a Él.
Y si nos ama de esa manera, ¿por qué a veces sentimos como esa sensación de que no me acepta? ¿Por qué a veces sentimos esa sensación de que no me escucha? ¿Por qué nos sentimos en ocasiones frustrados? Tenemos que ser conscientes de que le pertenecemos. Tenemos que ser conscientes que Él pagó por nosotros, que somos parte de su cuerpo. Pero no solo pagó por un cuerpo físico, no solo pagó para reconciliarnos con Él, no solo pagó para ser parte de Él, sino también pagó para que nosotros nos pudiéramos encontrar con nosotros mismos. Él pagó con su cuerpo. Dice la Biblia que Él llevó sus pecados, nuestros pecados, en su cuerpo para salvarnos no solamente de la muerte, sino salvarnos de nosotros mismos, para reconciliarnos no solo con Él, sino para reconciliarnos con nosotros mismos, para salvar no solamente nuestro cuerpo, sino también para salvar nuestro cuerpo espiritual. Él pagó por su cuerpo con nuestro cuerpo. Pagó con nuestras piernas para regresarnos al camino correcto, para enderezar nuestros pasos, para que caminemos en justicia y en verdad. Pagó por nuestros ojos para que tengamos una visión correcta de la vida, para que podamos ver las cosas como Él las ve. Pagó por nuestra boca para que podamos hablar de la manera correcta, para que podamos impactar la vida de las personas con nuestras palabras, para que podamos cambiar los corazones, así como Él lo hizo. Pagó por nuestras manos, para que sepamos que podemos hacer algo importante, para que sepamos que podemos construir cosas, hacer cosas nuevas, crear. Y eso también representa que somos parte del cuerpo de Cristo, que ahora le pertenecemos y ahora podemos ser como Él. Que Él nos acepta y nos ama tal cual como somos, que nos acepta y nos ama de la misma manera en que lo hace con su Hijo Jesús. El otro punto que les quería mencionar también es el permanecer. Ahora sí, la definición de permanecer es quedarse en un lugar, esperar, durar, perseverar. Acompáñame a Juan, capítulo 15, versos del 4 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Verso 5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Esta palabra, como vimos, permanecer significa quedarse en un lugar, esperar, perseverar. La idea que el Señor quiere darnos con esta reflexión, con estos versículos, con estas palabras, es que nosotros podemos estar con Él tan unidos como nosotros queramos. Es decir, que nosotros podemos tener una relación con Él y permanecer constantemente en esa relación, una relación genuina, una relación verdadera, no una relación pasajera, no una relación basada en las expectativas de otra persona, no una relación de sí, yo tengo una relación con Dios, sí, yo soy un hijo de Dios, sí, yo creo en lo que Dios ha hecho por nosotros, sí, yo soy lo que la Biblia dice que soy, yo tengo lo que la Biblia dice que tengo, pero no vivirlo. Y lo que Jesús está diciendo es: yo quiero que tengas una relación conmigo que perdure, que permanezca, una relación verdadera, una relación dinámica, una relación íntima, una relación personal, una relación de confianza, donde tú sepas lo que yo siento y donde yo sepa lo que tú sientes. Una relación como la relación que tiene un matrimonio. Así, una relación unida, una relación en donde te hagas uno
con Jesús. Una relación donde sepas que puedes estar tranquilo, que puedes permanecer, donde a pesar de los problemas, a pesar de lo que sientes, a pesar de lo que ya no sientes, a pesar de las situaciones por las que estás pasando, puedas saber que en Él puedes permanecer. Pero me he dado cuenta que no podemos permanecer sin el primer punto que vimos, sin saber que pertenecemos. No podemos permanecer cerca de Jesús en esa relación constante si antes no nos damos cuenta que le pertenecemos, que somos parte de Él. Así que para permanecer tenemos que saber que le pertenecemos, tenemos que saber que Él nos ama, que Él anhela nuestra compañía. Y de esa manera nosotros podemos, cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen esos pensamientos que intentan alejarte de tu fe, podrás permanecer porque sabes que estás cerca de Él, porque sabes que podrás estar cerca y seguir con Él y expresar lo que tú necesitas, lo que tú sientes, expresarle lo que te pasa. Hace unos días estaba viendo una serie y en esta serie llega un hombre y se acerca a buscar un rey. Él no había sacado cita, no había pedido una cita con el rey ni nada. Entonces era un rey muy importante y se acerca así de manera osada a querer ver al rey de repente. Así que inmediatamente lo restringen y le dicen: no, tú no puedes entrar con el rey. Vamos a ver si él te quiere recibir. Así que van y le dicen al rey, y asombrosamente el rey accede a que este hombre pueda acercarse con él. Accede a estar en la presencia del rey. Pero antes de eso le dicen que tiene que hacer una cosa. Le dicen: tienes que desnudarte, tienes que quitarte la ropa para poder estar en presencia del rey. En esa historia obviamente pues era por seguridad del rey, porque el hombre no vaya a traer algún arma por ahí escondida y todo eso. Pero yo relacioné con nuestra relación con el Padre. En ese entonces, al principio él llegó y estuvo en la presencia del rey. Después de haber conversado con él, el rey le preparó una comida, lo invitó a comer a su mesa, le preparó un banquete y estuvieron comiendo. Entonces yo lo relacioné esto con nuestra relación con el rey. Podría parecer osado acercárnosle a Él, al Rey Todopoderoso, al Señor. Pero Él nos acepta, Él nos invita y nos dice: así tal como estás, ven, pero necesito que te desnudes delante de mí. Y obviamente me estoy refiriendo a desnudar nuestro corazón, no a quitarnos la ropa. Necesito que te desnudes delante de mí. Que permanezcas en mi presencia, pero de una manera íntegra. Que permanezcas en mi presencia sin vergüenza, sin pena. Que me cuentes, que te muestres tal como tú eres, porque yo conozco tus pensamientos. Yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que necesitas. Como ese hombre paralítico, yo sé lo que tú necesitas. Como esa mujer samaritana, yo sé lo que tú necesitas. Pero necesito que permanezcas que permanezcas desnudo, que desnudes tu alma, tu corazón delante de mí. Y después de que hagas eso, yo prepararé una mesa. El rey David escribe lo siguiente: tú aderezas mesa en medio de mis angustiadores, mi copa está rebosando. Yo imagino al rey David ahí en medio de todos sus enemigos, en medio de todos sus angustiadores, en medio de sus vergüenzas, en medio de sus pecados, en medio de sus pensamientos, en medio de sus malos actos, en medio de esas veces que se ha equivocado en la vida, de la crítica, de todo eso. Y me imagino al rey David sintiendo la presencia de Dios, permaneciendo en la presencia de Dios, relacionándose con Él a pesar de todo eso. Y él sentía que estaba en un banquete, que estaba delante de la presencia de Dios, como si estuviera comiendo con Él, que su copa estaba rebosando. ¿Por qué? Porque si había algo que el rey David tenía, es que él era completamente, ¿cómo se le dice? Completamente íntegro. Bueno, no, más bien no íntegro, no, porque tuvo por ahí alguno que otro desliz, sino que se mostraba real. Él se mostraba
transparente. Él expresaba a Dios lo que sentía, expresaba lo que había en su corazón y siempre tenía la capacidad para permanecer, para arrepentirse y permanecer delante de la presencia de Dios. El rey David fue conocido porque era alguien que constantemente buscaba la presencia de Dios, permanecía en la presencia de Dios. Si ustedes recuerdan, una vez que el arca del pacto fue recuperada, el arca estaba en la casa de otro hombre, un hombre llamado Obed. Estaba en la casa del otro hombre. Entonces David dice, ¿por qué hace el arca de pacto allá? ¿Qué hace la presencia de Dios allá? Vamos por ella. Constantemente David buscaba la presencia de Dios, permanecía en ella porque sabía que él le pertenecía a Dios, que Dios lo había escogido, que Dios lo había ungido, que Dios había depositado su espíritu sobre él y que eso lo hacía parte, lo hacía miembro de la familia de real. La Biblia hoy en día a nosotros nos llama reyes. Y Él es el Rey de Reyes. Tenemos que saber que le pertenecemos para poder permanecer unidos a Él constantemente. Y la palabra de Dios también dice, y si Él entregó a su Hijo, ¿no nos dará también todas las cosas? Y el otro punto es pedir. Repitan conmigo, pedir. Pedir. El primero, ¿cuál era? Pertenecer. El segundo, permanecer. Y el tercero es pedir. Acompáñenme a Marcos capítulo 11, 24. Estoy por terminar. Si la alabanza puede ir subiendo. Marcos 11, 24. Por lo tanto, les digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo voy a leer otra vez. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando, crean que ya lo recibieron y vendrá. Me he dado cuenta que en ocasiones nos cuesta pedir o nos cuesta pedirle a Dios correctamente porque no sabemos que le pertenecemos y también porque no permanecemos en la palabra de Dios. Podemos tener una religión, podemos incluso hacer oración, podemos leer la Biblia, pero podemos no permanecer, podemos no ser conscientes de que le pertenecemos a Dios y eso nos lleva a pedir de una manera incorrecta. Eso nos lleva también a ni siquiera pedir. Santiago en el capítulo 4 dice, ustedes no tienen porque no le piden a Dios. En otras palabras, lo que Santiago está queriendo decir, ustedes no tienen porque ustedes no piden conforme a la voluntad de Dios. Ustedes se enfocan en pedir y en pedir lo que ustedes quieren, lo que ustedes anhelan, lo que ustedes necesitan. Jesús en otras palabras les dijo, busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Debemos aprender a pedir correctamente. En la historia del Padre amoroso, también conocida como el Hijo pródigo, vemos al hijo mayor que se pone celoso del hijo menor porque le hacen una fiesta. Y el padre sale y lo invita a pasar y le dice, no voy a entrar porque yo siempre he estado contigo. Yo siempre te he obedecido en todo lo que tú me has pedido y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para yo hacer una fiesta con mis amigos. Y el padre con mucho amor le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Tú siempre has estado conmigo. Lo que me hace pensar
que tan perdido estaba como el menor que se fue de casa, como el mayor que estaba en casa. ¿Por qué? Porque no sabía el corazón del Padre. No sabía que el Padre amoroso le daba todo lo que él tenía. Él pensaba que tenía que hacer algo. Él pensaba que tenía que estar obedeciendo constantemente, que tenía que estarle sirviendo a su padre constantemente, que tenía que estar cuidando los animales para poder merecer algo. Él no sabía que todo lo que tenía era suyo simplemente porque él era hijo. Él le pertenecía al Padre y eso lo hacía merecedor de todo. Eso me demuestra que el hijo mayor no permanecía en el amor, no creía, no meditaba, no pensaba constantemente en el amor del Padre, por lo que le llevaba a no tener ni siquiera la capacidad de pedirle un becerrito, un corderito al Padre, cuando Él le daba todo. Así que es muy importante que sepamos que Dios es un Padre amoroso, que le pertenecemos, que podemos permanecer en Él y que podemos pedirle cualquier cosa y que todo lo que pidamos, Él nos lo dará. Porque si ya nos dio a su Hijo, ¿no nos dará también con ello todas las cosas? Romanos 8:32. Romanos 8:32 en adelante. Alguien que me ayude, por favor, en la computadora. Bueno, si no, acompáñenme ahí con sus Biblias. Romanos 8:32 en adelante. Dice así: Él, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Verso 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, hambre, o desnudez, o peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los invito a ponerse de pie. Y que ahí donde están puedan cerrar sus ojos y decirle al Padre: gracias. Te damos gracias, Señor, porque creemos que a través de tu Hijo te pertenecemos. Gracias porque tú nos has hecho parte de un mismo cuerpo, nos has hecho parte de ti. Gracias porque estamos a la diestra del Padre. Gracias porque permanecemos en ti, porque a través de ti podemos ser libres, podemos ser justos, podemos ser santos, podemos permanecer firmes
ante todas las circunstancias que se nos presenten. Gracias porque podemos pedirte cualquier cosa y tú nos la darás. Gracias porque tú eres quien nos provee. Gracias porque no tenemos que hacer nada más que creer en ti y confiar, saber que te pertenecemos, permanecer en ti y que tú nos darás con ellos, que tú nos darás con ello también todas las cosas. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, te pido que tú toques nuestros corazones y que nos guíes a tener un encuentro con la gracia, un encuentro contigo, que nuestras vidas de hoy en adelante y cada día nunca sean las mismas, que cada día podamos vivir de encuentro en encuentro con tu gracia, con tu presencia, que podamos entender que en ti permanecemos, que podamos creer que somos parte de ti, que te pertenecemos y que podemos pedirte cualquier cosa porque tú eres un Dios bueno y un Dios que nos amas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentre sobre cada uno de nosotros, para que cuando nuestro Señor venga pueda encontrarnos a ti y a mí reunidos, disfrutando de la gracia, permaneciendo en el amor del Padre. Y los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga, quedamos despedidos.